Sur Noticias conversa a esta hora con don Eduardo Salazar. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt. Ya entregamos el detalle de la información, ¿no es cierto? El gremio está preocupado por la decisión del Poder Judicial ante la pena otorgada contra uno de los responsables de los daños, desórdenes y otras vandalidades que se produjeron después del 18 de octubre y puntualmente este hombre, ¿no es cierto?, fue sorprendido justamente ocasionando este tipo de estropicios en Puerto Montt. Y me imagino, Eduardo, que esperaban una pena ejemplarizadora y no cumplirla en casa. Gracias por conversar con Sur Noticias. Muchas gracias Sur Noticias por permitirnos dar nuestra posición, nuestra opinión. Nosotros vemos con preocupación de que la señal que está dando el Poder Judicial no se compatibiliza con la gravedad de los hechos, porque en realidad cuando hay acciones de robo, destrucción, incendio, destrozos interior para el sector privado, para el sector público, a instituciones como la catedral, que se trató de incendiar, donde hay distintos actores. Yo Estamos conversando con Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt. Eduardo, tuvimos una pequeña interrupción y luego retomemos un poco la opinión. Ya, volvemos del principio. Sí, porque, bueno, usted me estaba explicando, Eduardo, sobre este individuo que fue sorprendido justamente haciendo daños. Usted nos describía, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió esos días. Uno de los hechos quizás más impactantes para la comunidad puertomontina fue el intento de incendio de la catedral, entre otros daños tremendamente significativos, el ataque a la gobernación, en fin. Bueno, el ataque a la gobernación, por ejemplo, el incendio a la gobernación, se le da un tratamiento distinto a que si fuera un incendio de una casa particular, porque era una institución pública. Entonces, de donde sea, estos actos son muy mal, pero muy mal, porque alguien que está atentando, que comete robo, que destroza, que incendia, ¿no es cierto?, que daña el comercio, que le rompe las vitrinas, que hacen destrozos al interior, que van porque, mire, yo estaba mirando y fíjese que iba pasando y entré. No, o sea, la señal no es buena. Nos preocupa mucho porque el ser víctima de un acto delictual, de robo, rompimiento o cualquiera de estas, en carne propia lo puedo decir, ¿no es cierto?, que no hace 20 días atrás a mí me robaron en mi local y me hicieron destrozo y me llevaron muchos recursos. Entonces, uno se siente violado, se siente que la justicia no está haciendo lo que tiene que hacer, y no es un tema de leyes, es un tema de que los poderes tienen que actuar y tienen que tomar las medidas y sancionar con medidas ejemplificadoras para que la gente no vuelva a cometer, que todo el resto vea que esto no es que mire, irreprochable conducta anterior. Por favor, el señor cometió delitos en días distintos. ¿Dónde está el irreprochable conducta anterior? Si cometió el delito hoy día y luego mañana, y luego no sé si pasado, pero ya pierde esa calidad. Entonces, nos parece que esto, ojalá que la persona que en esto lo reconsideren, porque en realidad la justicia debe hacerse cuando tiene que hacerse, porque si se hace después ya... Sí, tenemos algunos problemas con la comunicación con Eduardo Salazar. Vamos a retomarla, a ver si podemos... Ahí se retomó. Ahí sí, bueno, usted me decía, Eduardo, que esta persona, ¿no es cierto?, claro, hizo bastantes daños una vez, al día siguiente los volvió a repetir, después una tercera vez. Entonces ya ahí no se podría aplicar eso que es tan recurrente, ¿no es cierto?, la irreprochable conducta anterior. Sí, bueno, efectivamente, yo no soy abogado, pero a mí el sentido común
me indica, porque este un mecanismo que ocupa la defensa, ¿no es cierto?, que está en su justo derecho de pedirla, pero también hay un juez, ¿no es cierto?, que tiene que evaluar y ver porque esto además, todo esto que ocurrió, además produjo miedo, produjo que la población esté en una condición de no sentirse con la tranquilidad, porque en estos días que ocurrieron estos hechos, hablé de la zona céntrica de Puerto Montt, o sea, estaba tomada con actos que realmente, mire, nosotros compartimos lo que pueda la gente estar reclamando y tiene razón, pero no se justifica los actos delictuales de quemar, de robar, de destrozar, de rayar la ciudad, romper la ciudad, hacer daño, que entran a un lugar y no solamente roban, sino que además destrozan. O sea, es irracional. Y eso produce terror, produce miedo en la ciudadanía. A nosotros nos preocupa que no reciban una sanción que sea ejemplar y que la persona quede libre y que se vaya a su casa a cumplir la condena, nos parece, y además en un tiempo menor, o sea, eran 4 años y fracción, o 4 años y un día, no sé, pero se va con 541 días. Entonces, nos parece que ahí no se está haciendo justicia, porque cuando la justicia llega tarde, ya no hay justicia. Bueno, y además cuando la contraparte, ¿no es cierto?, no puede o no se atreve muchas veces a hacer la denuncia por temor a la funa, por temor a las amenazas, por temor no sé, a cualquier agresión. Y acá Puerto Montt sabemos es tan pequeño que es fácil averiguar quién fue el que acusó, porque así se catalogaría a la persona afectada, ¿no es cierto?, que sufrió daño en su negocio o robo. Y bueno, es la sensación, ¿no es cierto?, que le queda a la gente que sufrió esos daños, esas pérdidas que a lo mejor provocó incluso el cierre de su local o hasta la quiebra. Es que es el elemento el factor de impunidad que se percibe. ¿No es cierto? Alguien votó y bueno, y las condiciones, puede hacer todos los destrozos que quiera y luego no se le aplica la norma legal que debe aplicarse, a mi modo de ver. Yo repito, yo soy abogado ni estoy interviniendo en las decisiones y soy respetuoso en las decisiones, ¿no es cierto? Pero nos parece que uno tiene el derecho como ciudadano a emitir una opinión, a emitir un juicio, no contra los jueces, sino que contra el sistema en general, el sistema judicial en general. Nada personal, sí. Sino que aquí lo mismo, ¿no es cierto?, es que a mí me parece que si alguien tiene temor, esto mismo le genera más temor. Entonces, ¿quién se atreve posteriormente o quién va a ir a denunciar si sabe que no le va a pasar nada? Así es, claro. Aunque lo encuentre. Se habló tanto de la puerta giratoria. Sí. Entonces, para nosotros es muy preocupante, consideramos que es una mala señal. Entonces, y esperamos entiendo que se va a apelar y esperamos de que realmente se aplique que la persona sienta un tiempo, no es que uno le vaya a secar la cárcel, le vaya a tirar, no, que la única forma que las personas reaccionen es sabiendo que les va a pasar algo. Bueno, y eso también puede quedar como un precedente. Sigue actuando. Sí, continuamos con los problemas. Pero yo le comentaba, Eduardo, que bueno, de apelarse y lograr, ¿no es cierto?, que se revierta esta decisión del Poder Judicial. La idea es que también sea un ejemplo para aquellos que se les pase por la cabeza hacer lo mismo. Ya se está hablando de manifestaciones, ¿no es cierto?, 2.0, como las que tuvimos después del 18 de octubre, así es que, bueno, si a alguien se le pasa por la cabeza repetir esto, ya podría existir un precedente que le podría afectar, ¿no es cierto?, ir preso y no tener ninguna medida cautelar que de alguna manera es
una cosa formal, ¿no es cierto? Pero cumplirle la casa, no es ninguna sanción, digamos, que le pueda provocar ejemplo al lechor y también a los que pretendan cometer algún acto delictivo como los que usted me describía. Así es que es de esperar que se pudiera revertir. Ahora es complicado porque hay precedentes de que no siempre es así. Sí, sí, lo delicado es que, bueno, a estas personas las pillaron, pero ellos no son los únicos que hicieron los daños, a ellos los lograron pillar. Pero hay una cantidad de gente que está impune y que ellos no, insisto, tienen derecho a protestar. Toda la gente en un sistema democrático está muy bien, que así sea, pero no se puede pasar al otro extremo. O sea, no se puede pasar los extremos de romper, destruir, crear pánico, crear miedo, que la gente no se atreva a salir, que la zona se convierta en una zona cero, compleja, difícil. Eso pasa si es que no se actúa como se tiene que actuar. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar cuando estamos diciendo no es una buena señal. ¿Por qué? Correcto. Porque estas personas, ¿no es cierto?, bueno, los pillaron, pero hay otra cantidad de gente que está impune. Y que nosotros, bueno, esperamos que exprima el sentido común. La gente que sale a marchar puede hacerlo con toda propiedad, pero no debe destruir porque está destruyendo su propio patrimonio, está destruyendo sus propias fuentes de empleo, a lo mejor la de su papá, un familiar, un amigo, y que esto, ¿no es cierto?, derivan que posteriormente vamos en retroceso. Todos retrocedemos, todos somos afectados con medidas con estas cosas de que haya esta destrucción y que no exista un Estado de Derecho fuerte, fortalecido, que pueda hacer cumplir la ley en todas sus partes. Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, ha conversado con Sur Noticias. Esperamos que haya, después de la apelación, algún resultado un poco más esperanzador acerca de esta situación y se pueda dejar un precedente importante aquí en Puerto Montt. Eduardo, ¿algo más que agregar? No, Julio, muchas gracias por el momento, por la oportunidad de conversar con ustedes y siempre a disposición de la ciudad. Estamos por colaborar con nuestra ciudad a que sea una ciudad limpia, ordenada, amigable, ¿no es cierto? Sí. Los momentos que estamos viviendo, llamar a que la gente se quede en casa, ¿no es cierto? No hay que dejar pasar estas oportunidades, que pueda llegar a un público ya más general, que la gente que va a la zona céntrica, al casco histórico, se cuide, que use mascarilla, que tomen las distancias. Nosotros estamos muy preocupados de ello, muy preocupados cuando retornemos de la cuarentena, de que seamos consecuentes, seamos prudentes, porque tenemos que cuidarnos entre todos. Gracias, Julio, por la entrevista. No, gracias a usted. Eduardo Salazar, en Sur Noticias.